Buenas tardes. Vamos a ver entonces la comparativa entre frameworks para construir plantillas para Joomla. Voy a empezar presentándome. Soy Pablo Arias. Trabajo como desarrollador web freelance autónomo y fundador del grupo de usuarios de Joomla de Vigo. Y bueno, estoy sumergiéndome un poco más en la comunidad de Joomla. Vamos a empezar directamente con, comentar también que aquí en Málaga se está creando otro grupo de usuarios de Joomla y que tenéis la web disponible, joomla.com. Entonces, los que seáis de Málaga podréis asistir a las reuniones y podéis participar en la comunidad que se está creando en torno a Joomla aquí. Vale. Sigamos avanzando, empecemos por el principio. ¿Qué es un framework? Pues un framework básicamente es una base que nos aporta ciertas funcionalidades para construir encima, ¿vale? Entonces, aplicado esto a plantillas, pues nos aporta pues, un panel de administración dentro de Joomla que nos permite tocar ciertos aspectos de la página. Y ya trae también una serie de código, estilos prediseñados para que ese framework se visualice correctamente en la mayor parte de navegadores. De hecho, esa es una de las ventajas, ¿no? Que la base está muy probada, se utiliza en muchos ámbitos, con plantillas distintas, entonces pues tenemos una buena base donde poder construir encima. Vale, entonces podemos dedicar menos tiempo a pegarnos con ciertos aspectos de tipo es que no veo correctamente el logotipo en X navegador, no está bien situada la columna de la izquierda, se rompe en tal. Eso en principio no nos va a suceder, porque estos frameworks ya están pensados, probados y en principio funcionan en todos los navegadores. También tienen desventajas. Una de ellas es el aprendizaje. Es decir, cuando te enfrentas a algo nuevo, pues tienes que aprender a usarlo. Entonces, el problema es que un poco cada framework tiene sus peculiaridades. Entonces, tienes que ir adaptándote a ellas, ¿no? A ver, intentan solucionártelo de la manera más sencilla posible, para que no tengas que romperte la cabeza. Hay documentación, hay foros de asistencia o soporte. Entonces, bueno, el aprendizaje muchas veces se compensa. Es decir, la parte que tardas en aprender, luego compensas ese tiempo con lo rápido que vas creando nuevas plantillas para tus proyectos. Otra desventaja puede ser que este framework abarque más cosas de las que tú en realidad necesitas para tu página web y, por tanto, esté sobrecargando de código innecesario en un sitio web que realmente no necesita ciertas funcionalidades que este framework te aporta sí o sí. Hay muchos que te permiten desactivar ciertas funcionalidades si no las utilizas, pero hay otros que no. Entonces, bueno, es otra de las desventajas. Vale. Vosotros, de todas formas, si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, me preguntáis. Yo estoy yendo ya un poquito más rápido porque, bueno, empezamos un poquito más tarde, entonces voy a ir un poquito rápido. Vale, ejemplos de frameworks para plantillas en Joomla. Estoy poniendo lo que es el nombre del framework y, entre paréntesis, la empresa que creó ese framework y que normalmente distribuye plantillas basadas en ese framework. Entonces, estas empresas lo que hicieron es crear una base encima de la que poder construir sus plantillas para luego venderlas. Entonces, decidieron crear una base común para todas esas plantillas y es la que reutilizan cada vez que crean ellos una plantilla para vender. Muchas veces, pues, los primeros casos sacan una plantilla cada mes. Una plantilla cada mes, entonces te vas a su página web, puedes ver cuál es la novedad del mes, pero lo bueno es que está construida encima de esa base ya conocida. Entonces ya sabes lo que te vas a encontrar cuando vayas al panel de administración de esa plantilla. Va a ser muy similar a cualquier otra del mismo fabricante.
Bien, entonces, como podéis ver, aquí tenemos Country, que es de la empresa Rocket, Ward, de Udemy, T3, de Joomla. Estos tres son los que yo más he utilizado, son los que más me voy a centrar, ¿vale? También he utilizado Vertex en algún proyecto. Menciono aquí Justra, aunque no lo vamos a ver hoy, pero creo que se merece una mención por el gran trabajo que está haciendo. Pero una de las condiciones que yo ponía en la descripción de este taller es que lo que vamos a utilizar son plantillas gratuitas que nos ofrecen estos proveedores, y esas plantillas gratuitas van a ser las que utilicemos para construir la plantilla adaptada a nuestras necesidades, ¿vale? Luego está OneWeb. Este framework es relativamente nuevo. De hecho, creo que fue esta semana cuando empezó a vender templates, este framework. Y bueno, luego tenemos unos cuantos más. GraphicPro, lo comentamos antes. Luego tengo aquí Sparky. Este lo había mencionado en otro Joomla Day. Me llamó mucho la atención un poco cómo gestionan los anchos de las posiciones de módulos y demás, pero lo iremos viendo. Voy a seguir avanzando. Bien, entonces, ¿qué características comunes tienen todos estos frameworks? Pues a día de hoy todos son responsive, todos son adaptables a teléfonos móviles, básicamente, y esto ya es una ventaja muy grande. El hecho de que cojas el template que cojas de cualquiera de estos proveedores, sabes que va a funcionar bien en teléfonos móviles, o en tablets, o en casi todos los dispositivos. Esto lo comenté antes ya, las plantillas que fabrican estas empresas usan sus propios frameworks, luego dominada una, en principio dominadas todas. Bien, normalmente, y estos de los frameworks que vamos a tratar hoy, te proporcionan una plantilla gratuita para que tú puedas un poco evaluar ese framework, e incluso es la plantilla base o plantilla en la que construir tu plantilla medida, ¿vale? Esa plantilla gratuita la puedes utilizar para construir una plantilla medida para ti o para un cliente. Entonces, va a ser donde más me centré hoy, en conocer esas plantillas gratuitas, estos recursos que tenemos gratuitamente para aprovecharlos. Vale, muchos de ellos te permiten la gestión del menú principal, y generalmente solo del menú principal. Esto puede ser una ventaja, pero también puede ser un inconveniente. ¿Ventaja que tiene? Pues que sabes que te va a funcionar perfectamente en teléfonos móviles o similares, y eso es una gran ventaja, que te puedes olvidar de lo que es la gestión del menú principal. De hecho, muchos de ellos traen incluso la gestión del megamenú. Estoy hablando de introducir módulos dentro del menú para poder a lo mejor poner en un menú desplegable formulario de login o detalles de ese tipo. Pues dentro de la administración de la plantilla vamos a poder configurar este menú principal. Tiene también la desventaja de que si gestionas el menú principal desde la plantilla, no lo gestionas desde el módulo, como se hacía típicamente en Joomla. Tú te instalas más bien el módulo que viene de serie, de base ya con Joomla, para gestionar menús, ya no lo usas, dependiendo de cómo funcione el framework. Pero entonces pierdes las funcionalidades que te daba ese módulo, de poder elegir a lo mejor de que aparezcan ciertas posiciones, en ciertas no, de poder elegir cuántos hijos, o sea, cuántos niveles quiero que se visualicen. Eso el módulo te lo permite hacer, hay plantillas que no. Entonces, bueno, puede ser una ventaja o una desventaja. Bueno, más cosas que tienen en común, pues licencia libre, GNU-GPL, igual que Joomla, igual que sus extensiones. Entonces, el código está ahí, lo podemos utilizar, lo podemos ver cómo está hecho todo. Ventaja muy grande. Bien, una pregunta que surge mucho. Este template, este framework tiene aquí un logotipo. ¿Lo puedo quitar? Sí, sí lo puedes quitar. La licencia GNU-GPL lo permite, pero la licencia GNU-GPL te obliga a mantener el autor dentro del código. Eso no quiere decir que vaya a haber enlaces a la página del autor ni nada por el estilo, pero si tú entras a ver el código que realizó esta empresa, pues te pondrá realizado por esta empresa. Entonces, eso
eso deberíamos mantenerlo, al igual que la licencia que ellos hayan estipulado para ese framework. Normalmente tiene un GPL, entonces hay que mantenerla. Eso es tal y como funciona normalmente este tipo de cosas. Entonces, en principio, libertades, prácticamente todas las que queramos. Lo ideal es que reconozcas quién es el autor de esta plantilla inicial y que tú te atribuyas el trabajo que hiciste encima, no atribuirte el trabajo de haber construido un framework para plantillas. Vale, voy a empezar directamente con Gantry. Entonces, Gantry es de la empresa RocketDem, está centrado en HTML5, utiliza Bootstrap 2, versión 2, no 3, lo cual bajo mi punto de vista es ya algo que debería ser actualizado. Joomla también viene con la versión 2, entiendo que están un poco pendientes de a ver cómo realiza Joomla esa transición a Bootstrap 3. Pero bueno, veremos que hay ya bastantes frameworks que ya utilizan Bootstrap 3. Vale, también podemos utilizar Less para crear los CSS y demás. Ellos lo utilizan, los Gantry utiliza Less para generar los CSS. Luego también lo podemos utilizar nosotros para generar los nuestros. Bien, tiene un panel de gestión bastante intuitivo y potente y una de las peculiaridades que suelen llamar la atención es cómo gestiona el ancho de los módulos. ¿Vale? Dentro de una fila, el ancho que queremos, cómo queremos distribuir el ancho de cada módulo. Esto es mejor verlo visualmente. Entonces, como esto es un taller, aunque veo que muchos no habéis traído portátil y demás, lo que voy a hacer es hacer yo bueno, para que veáis un ejemplo, voy a ir haciendo yo las tareas. Vale, otra ventaja que tiene Gantry es que tiene un montón de posiciones. La plantilla gratuita, si no me equivoco, está cerca de las 60 posiciones. Entonces, pues prácticamente tienes cubierto todas las necesidades de posiciones. Esto no sucede en todos los frameworks. Con Gantry no tienes que tocar prácticamente el código para nada, para añadir una nueva posición, etcétera, etcétera. Como ya tiene tantas posiciones, pues no es necesario, simplemente saber dónde está cada posición. Hay una página donde ellos indican dónde está cada posición, y entonces tú ubicas los módulos alrededor del contenido sin ningún tipo de problema. Vale, entonces, si os parece, como esto es un taller, lo que vamos a hacer es, vamos a ver el panel de administración de Gantry y para ello lo que voy a hacer ahora es, en un Joomla recién instalado, ¿vale? Voy a ir instalando todos estos frameworks para que vosotros podáis ver este panel de administración, que yo creo que es una de las cosas que más partido le vamos a sacar en esta presentación. Entonces, voy a instalar muy rápidamente un Joomla. Contaba con que esto en principio lo hicieseis vosotros, pero como veo que no tenéis todos un portátil, lo voy a hacer yo. Entonces, lo que hago es aquí, bueno, aquí no. Vale, entonces, aquí tengo un Joomla recién descomprimido, ¿vale? En mi carpeta pública HTML, y lo que voy a hacer es proceder muy rápidamente a hacer la instalación, ¿vale? Bien. Voy a hacer rápidamente esto. De hecho, le voy a cambiar el nombre. Le voy a cambiar el nombre a esta carpeta porque es Joomla-3.3-estable, Le voy a poner Joomla 336. Así. Vale. Entonces, si yo me voy a un navegador, pongo localhost y pongo esta carpeta, comenzamos el proceso de instalación. Vale.
No me voy a parar en esto. Aquí vamos a introducir los datos mínimos que nos piden, el nombre del sitio, el correo electrónico del administrador, pero no me voy a parar a mucho más. Entonces, perfecto, siguiente, MySQL, le voy a poner cómo se puede conectar a la base de datos y aquí le vamos a poner Joomla. ¿Te crea la base de datos si no la tienes? Sí, sí. Lo que pasa es que tienes que darle un usuario que sea capaz de crear bases de datos. Sí. Pero si no la tienes, te la creas sin ningún problema. Vale, entonces no necesitamos capa FTP. Lo que sí aquí ahora mismo tengo que cambiar los permisos porque tal y como lo descomprimió no me vale. Entonces, esto simplemente, en Windows, por ejemplo, esto no lo tendríais que hacer. ¿Vale? Bien, entonces, no voy a instalar, bueno, sí voy a instalar datos de ejemplo, ¿vale? De un blog en inglés, pero realmente no creo que lleguemos a utilizarlos. Vale, tenemos Joomla instalado, podemos visualizar el sitio, es este, ¿vale? Y ahora a este sitio lo que vamos a hacer es doparlo con un montón de frameworks para que vayáis viendo cómo es cada uno. Bien, entonces me voy a ir directamente al backend. Administrador, vale. Entonces, hago login y aquí dentro, perfecto, me voy a venir y gestor de extensiones, le voy a decir quiero instalar una extensión desde un fichero y aquí pues tendríamos que irnos a cada una de las páginas de los proveedores. Voy a empezar ahora con Gantry. Si nos vamos a la página de Gantry, os voy a enseñar un poquito rápidamente porque además esto es común a la mayor parte de frameworks, que esta es la página oficial de ellos, ¿no? Entonces, si le das a descargar, aquí lo que nos vamos a encontrar son varias posibilidades. Y tenemos el Gantry Framework for Joomla 2.5 y 3.3, ¿vale? Bueno, si os fijáis, tenemos el framework, la plantilla por defecto, que es de la que os hablaba. Esta es la plantilla gratuita sobre la que vamos a construir, ¿vale? En este caso, lo que quiero es reutilizar la plantilla gratuita para construir la mía propia, ¿vale? Bien, y luego, tercera opción, tenemos aquí un bundle que le llaman un pack, que es template más framework, simplemente. Y esto nos va a pasar con T3 y nos va a pasar con más frameworks. Tenemos que instalar por un lado el framework y por otro lado el template, ¿vale? Entonces, aclarada esa duda, porque en ocasiones cuando estás empezando con esto, pues, bueno, puede surgirte la duda de ¿y yo qué tengo que instalar aquí, no? Bueno, pues en este caso lo que tenemos que instalar es framework y template. Si ya en la misma web ya tenemos instalado el framework, no hace falta volver a instalarlo para instalar el template. El framework solo es necesario instalarlo una vez. Los templates podéis instalarlos tantos como queráis. Vale, y luego Rocket Launcher es un módulo de Gantry que sirve para hacer otro tipo de cosas. Ya no está tan relacionado con las plantillas, sino con las funcionalidades de mostrar artículos de una forma más bonita, etcétera, etcétera. Pero ahí ya no me voy a meter. Vamos a centrarnos en el conflicto, ¿no? Cuando tú instales, por ejemplo, dos frameworks de diferentes compañías, ¿sí? En tu web, ¿sí? No va a haber conflicto. No, en principio no tiene. Pueden estar, sí, pueden estar varios frameworks. A ver, no es común. Yo, por ejemplo, procuro evitar tener varias plantillas para el mismo sitio. Entonces, normalmente tengo un solo framework y una sola plantilla. Pero, si fuese necesario, sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Vale, entonces, aquí lo ideal ahora para hacer una prueba es descargar el bundle, ¿vale? Nos descargamos el pack, plantilla y framework. Casualmente ya lo tengo descargado, entonces le doy aquí a examinar y instalo el bundle de Gantry. Bien, entonces aquí nos da el mensaje de todo lo que hizo, pues instalé la biblioteca, el componente, un plugin, el template.
Rock Extender, que es otro plugin de fabricante, y RockNav Menu, el menú que os hablaba antes, de que casi todos los frameworks te ayudan a generar ese menú principal de una manera pues que te permita incluso meter módulos dentro del menú, que te permita tener varias columnas en un menú desplegable. Pues en el caso de Gantry utilizan su propio módulo que se llama RockNav Menu, ¿vale? Bien, entonces lo tenemos instalado. Vamos a ver cómo es el panel de administración de este template, ¿vale? Nosotros hemos instalado, además del template, hemos instalado un componente, un plugin, etcétera, etcétera. No nos importa. En este caso, lo que nos importa, no va a haber un componente al que ir y configurar cosas, no va a haber un plugin al que ir y configurar cosas. Toda la configuración la hacemos aquí. Lo que es la configuración gráfica, a golpe de clic. Luego veremos cómo podemos meterle mano al código. Entonces, aquí tenemos lo que es la presentación, ¿no? Y nos está hablando un poquito de sus principales funcionalidades, qué es el framework Gantry. Vale, perfecto. Vámonos a la chicha. Estilo. ¿Vale? Aquí, este template nos permite decidir si queremos poner un logotipo o no, de qué color queremos la cabecera, oscura o clara, ¿vale? Luego tenemos el color de los enlaces, aquí lo estableceríamos, ¿vale? De qué color van a ser los enlaces. Y luego podemos decidir qué tipografía queremos usar a nivel global, ¿vale? Solo una, para toda la web. Bien, hay otros frameworks que nos permiten decidir qué tipografía hay que utilizar para los títulos, qué tipografía hay que utilizar para los párrafos, para los menús, pero bueno, esta en concreto nos da esta opción de decir de forma general cuál va a ser la fuente de tipografía, como queramos llamarle, y luego, si tú quieres hacer algún cambio para los títulos, para los menús o lo que sea, pues vas y lo haces a mano, en el CSS, ¿vale? Que ahora voy a explicar cómo le meto yo mano a estos CSS, ¿vale? Bien, vamos a seguir viendo funcionalidades. Entonces aquí, bueno, comentar que estas son las opciones que nos da la plantilla gratuita, pero este fabricante, por ejemplo, cuando tú compras una plantilla, tiene más opciones esa plantilla. No viene, o sea, hay opciones dentro de las plantillas de pago que no están en la gratuita, ¿vale? Como por ejemplo, puede que haya una plantilla de pago que tenga para seleccionar cuál es el color de los títulos que le quieres dar, porque aquí, si os fijasteis, solo nos deja escoger el color de los enlaces. Sin embargo, hay plantillas de pago de este mismo framework que te permiten escoger el título, el color de los títulos y una serie de cosas más. Normalmente ya en la primera que sale. Esto suele ser ya más común. Entonces, quiero mostrar la fecha, quiero mostrar el típico botón, los típicos botones de aumentar o reducir el tamaño de la letra, quiero mostrar el branding de Rocketden, el copyright, un botón para volver arriba, típico botón cuando estoy haciendo scroll, pues le doy y automáticamente vuelvo hacia la parte superior de la web. Vale, los mensajes del sistema, esta es una parte importante. ¿Quiero que se muestren los mensajes del sistema? Sí. ¿En dónde? ¿En qué posición del template? Y ahí podríamos seleccionar qué posición queremos para estos mensajes. Como podéis ver, hay unas cuantas posiciones, ¿vale? Estas son las posiciones predeterminadas que trae Gantry. No me voy a meter ahora, lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte. Vale, y luego, bueno, pues cosas típicas con las que es el reset settings de si yo aumenté el tamaño de la fuente o disminuir lo que sea, pues aquí tenemos un botón para que el usuario pueda volver a empezar. Digamos, déjame la web como estaba. Google Analytics, también esto es muy típico, que el propio template ayude a insertar el código de seguimiento de Google Analytics. Aquí simplemente le daríamos a ON, escribimos el identificador, no hay que escribir aquí todo el script que nos da Google, aquí solo escribimos el número que nos identifica a nosotros y ya está, empieza a funcionar. Vale, sigamos avanzando. Menú, lo que os decía, este framework gestiona el menú principal.
Entonces, le dices, ¿quieres controlar el menú con este framework? ¿Sí o no? Si te vale como viene, perfecto. Lo controlo, lo gestiono con este framework. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, aquí con Gantry? Y si yo solo quiero mostrar en el menú principal el primer nivel de enlaces y no sus hijos, ¿vale? ¿Dónde está la opción en donde yo le digo no me muestres los hijos? O muéstrame solo el nivel 1 o el nivel 2, no me muestres el 3. No hay. Entonces, este es un caso para decir paso de tu menú y me lo construyo yo con el módulo que viene con Joomla directamente. ¿Por qué? Porque tengo unas necesidades que tú no cubres, ¿vale? Entonces, bueno, es un ejemplo. Estas cosas pasan también. Al final no hay ningún framework que lo cubra todo. Aquí un poco el objetivo es que conozcáis globalmente los que nos dé tiempo a ver y os decidáis. O para cada cliente podáis tomar una decisión de yo creo que para este cliente encaja mejor este framework porque tiene estas funcionalidades y para este otro encaja mejor este otro framework porque tiene estas otras. Vale, y ahora vámonos a layouts, que es una parte muy interesante y esto es lo que os comentaba antes de que puedo escoger el ancho de las posiciones para módulos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos las filas donde vamos a poder ubicar módulos en posiciones, ¿vale? Entonces, top positions son las posiciones de la fila de arriba de todo, del template. Entonces, hay típica ubicación para cambiar de idioma, para poner a lo mejor el buscador o similares. Bien, entonces, Gantry de primeras concibe que tengas 4 módulos en la posición, o sea, en 4 posiciones en esa fila, ¿vale? Entonces, serían 4 columnas dentro de la fila. Efectivamente. Y cada columna es una posición para módulos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían las posiciones aquí? Top A, top B, top C y top D. Cuando me voy a un módulo y le digo ¿en qué posición quiero este módulo? Pues seleccionaré top A y sabemos que nos lo está poniendo ahí, ¿vale? Si yo en vez de 4 módulos en la posición top solo quiero poner 2 módulos, pues pincho ahí y le digo son solo 2 módulos. Cuando la web tenga 2 módulos activados en la posición top, quiero que se visualicen así. Ahora mismo está configurado para que sea la mitad para cada posición, pero por eso podemos modificarlo con esta herramienta. Si yo quiero que la posición A, por ejemplo, supongamos que en la posición A va el logotipo pues es estrechito. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es, para la posición top A, quiero que ocupe solo la 4ª parte y la top B va a ocupar 3/4 partes. Bueno, en este caso estamos dando 12 en total, coge 3 para el logo, 9 para, pues supongamos que ahí vaya un menú, ¿vale? Un menú horizontal en el que va logo y menú, ¿vale? Pues yo quiero esa disposición, la 4ª parte para el A y las 3/4 partes para el B. Si en vez de 2 posiciones pues fueran 3, pues lo mismo. Y entonces aquí podemos seleccionar todas las combinaciones que realmente nos permite Bootstrap. Estamos al final teniendo un frontend para elegir los anchos de las posiciones que ya nos da Bootstrap, ¿vale? Entonces, pues es una herramienta visual y muy fácil de utilizar. Vale, entonces, esto yo creo que es un detalle interesante que ahora todos los frameworks empiezan a introducir, el hecho de poder seleccionar el ancho de las posiciones de los módulos. Aquí, por ejemplo, seleccionaríamos el ancho de la barra lateral con respecto al contenido. Tal y como está ahora, pues la barra lateral se situaría a la derecha del contenido y ocuparía una 4ª parte. 3 posiciones de 12. El contenido ocuparía 9 posiciones de 12. Bien, ¿qué pasa si yo quiero pasar esa barra lateral al otro lado? Bien, ¿cómo hago? Pues simplemente arrastrando aquí, ¿vale? Vamos modificando el ancho de esa columna y su posición. ¿Veis? Bien, si en vez de tener una sola... ¿Cómo te ha pasado la Simplemente arrastrando aquí.
Ah, vale. Simplemente arrastrando aquí, él ya gestiona todas las posibilidades que hay, digamos. Si en vez de una barra lateral quiero 2 barras laterales y el contenido, pues ahí lo podemos configurar y le podemos decir cuáles van a ser los anchos de esas barras laterales. ¿Vale? Entonces, es una manera muy intuitiva de gestionar estas cosas. Vale, no me voy a parar mucho más aquí. Quería que vieseis esta funcionalidad porque es muy interesante y bueno, todos los frameworks están utilizando ya prácticamente un sistema similar. En el Helix, que te comenté, Sí. lo hace más visual. Ajá. No está tan así, te da la posibilidad de tú ir, te lo presenta más ancho, ¿vale? Entonces tú directamente ya vas creando a mano y ya lo puedes personalizar con las posiciones que tú quieras. ¿No? Supongo que estoy ya trabajando con el XML ya te permitirá... Sí, pero la idea es que en este no tengas que irte al XML. Aquí ya tienes todas estas filas. Si quieres cambiar el nombre de las posiciones, sí. Sí, pero... Claro, es que tú imagínate, tienes que emplear ya un tiempo en saber estos cositos, no sé qué. Si tú ya quieres tener una plantilla personalizada y quieres decir cabecera, menú lateral, slide de imagen, todo eso lo suyo es personalizarlo y ya a partir de ahí ya trabajar. Sí, a ver, si quieres hacer eso puedes, Sí. pero yo no lo recomendaría. En este caso, si vas a usar Gantry, no recomendaría meterse en esos berenjenales. ¿Por qué? Porque mira, creo que es mucho más sencillo echar un ojo a esta página, la tenemos aquí, aquí debería haber una demo, y en esta demo tenemos las posiciones de los módulos. Entonces, es muy rápido venirse aquí y decir en qué posición quiero ubicar este módulo. Entonces ves, vale, pues encima de la cabecera tengo top A, B, C hasta el F. En el GAD tengo todas estas posiciones también. Luego está el driver, que no está dividido. ¿Vale? Aquí en principio es donde Gantry concibe sacar los mensajes del sistema, pero se puede cambiar. Yo muchas veces lo cambio hacia encima de lo que es el componente, es decir, aquí. Muchas veces los mensajes los pongo aquí, encima del contenido y al lado de la barra lateral. No quiero que me salgan encima de la barra lateral, puede pasar. Entonces, muchas veces muevo ahí lo que son los mensajes del sistema. Pero bueno, veis que cada fila tiene como 6 bloques que luego yo puedo decidir el ancho de cada bloque y si en realidad solo estoy utilizando uno, pues supongamos main top A, ¿vale? Pues el A ya ocupa todo el largo de la fila. Como no hay B, el A ocupa todo. ¿Vale? Una pregunta. Sí. Las proporciones, los tamaños siempre en porcentaje. Supongo que será por el tema de los dispositivos móviles, ¿no? Porque no es lo mismo. ¿Te refieres Al tamaño ha dicho 9 partes de 12. Esto, ¿te refieres a...? Sí. Sí. Esto es el porcentaje. Esto tiene las posibilidades que este slider te permite. Y son absolutas, me refiero. Yo pongo algo en A y no tengo nada en B y se extiende o se queda. Buena pregunta. Para eso sirven estos interruptores. Es decir, si yo quiero tener, supongamos, 2 módulos en la cabecera y que me quede un hueco vacío en el tercero, puedo hacerlo diciéndole fuérzame que tenga 3 posiciones y yo solo pongo módulos en 2 de ellas. Eso se puede hacer. ¿Vale? Entonces te quedaría como libre una. ¿Vale? Es para esto por lo que ellos crearon este forzar posiciones. ¿Vale? No es muy habitual tampoco utilizarlo, pero bueno, aquí ellos lo contemplan y... Si te gusta algo, por ejemplo, en mi caso, en el top, lo que aquí sería el top position, o donde está, me viene bien para los idiomas y sé que solo voy a poner los idiomas y no quiero que sea grande. Ajá. No quiero que se ensanche. Y a lo mejor los otros dos sí me interesa que se expandan. Si no tengo nada en C, que B ocupe, o si no tengo nada en B, que se llegue hasta A. Ajá. A ver, el caso de los idiomas, por ejemplo, supongamos que solo tenemos los idiomas en la parte de top, ¿vale? Luego vendrá el header, que a lo mejor tiene el logo, el menú, lo que sea. Pero si nosotros solo queremos poner los idiomas y queremos ponerlo a la derecha, como es lo habitual, yo creo que lo que haría sería decirle, el módulo de idiomas va a estar posicionado
en top A, ¿vale? Y simplemente le digo, mediante CSS, text align right. Es lo de la derecha e izquierda lo tienes que hacer CSS, no te da por defecto que es centrado siempre. Por defecto es izquierda. Izquierda. Sí, sí. En el caso bueno, entiendo que eso es... ¿Te da la opción de hacer offset? ¿Perdón? Offset. Tú tienes un módulo y haces offset. Entiendo lo que quieres decir. Digamos que el offset lo conseguirías forzando las posiciones y dejando la primera hueca, o las que necesites huecas. Así lo puedes hacer del guión. ¿Cómo? Y así puedes hacerlo del guión. También podrías hacer eso, pero entonces pues a lo mejor tendrías que decirle fuérzame 6 posiciones y yo voy a usar solo la última. Pero bueno, yo en principio suelo hacer esa opción. Para no tocar código. CSS. Para no tocar CSS. Pero, y cuando tú fuerzas la posición, tú dices 6 posiciones y uso 3. ¿Sí? ¿Cómo se reparte eso? No, que no... Si tú le dices que fuerce 6 posiciones, bueno, aquí no hay posibilidades de gestionar nada. Si hay 6 posiciones, son esos anchos. Vale, 5. 5 posiciones o 2, 4, las que sean. 3, Sí, efectivamente. Si tú pones 4, simplemente juegas con esto para calcular tú los huecos que dejas libres. ¿Vale? Entonces, tú a lo mejor dices, pues quiero que el hueco A y el D esté vacío y yo voy a poner módulos en el B y el C, que quiero que me queden ahí centraditos. Pues le fuerzas. Quiero 4 posiciones, ¿vale? Le dices on, le dices 4 y ya está. ¿Lo entendiste? No. ¿No? Si supongamos que queremos que el A quede vacío y el D quede vacío, porque yo quiero meter aquí 2 módulos que queden ahí centraditos, por decir algo. Entonces le digo, forzar posiciones, el interruptor está on, ¿vale? Y le pongo aquí un 4, para que me ponga 4 posiciones. Y yo simplemente pongo los módulos en top B y en top C. El D y el A lo dejo vacío. Y ya salen ahí los módulos. ¿Vale? Ok. Vamos a seguir avanzando entonces. Bueno, aquí tiene otras funcionalidades ya supuestamente avanzadas. Aquí puede que un template de pago traiga ya más cositas, pero bueno, aquí puedes decidir si es responsive o no, que por defecto es sí, pero se podría forzar que tuviese un ancho fijo. ¿Vale? Ahí puedes decirle, no, lo quiero de 1200 o lo quiero de 960. Luego también tiene detalles de si quiero transiciones en la carga, transiciones JavaScript, es decir, que aparezca la página y te haga un fade, o sea, una especie de transparencia, como para que te dé un efecto de carga un poco más modernito. Al final es un problema porque carga bastante de JavaScript la página y el navegador lo sufre. Pero bueno, de hecho ellos lo tienen, como veis, viene desactivado de serie. Vale, el Display Component y el Main Body Enable es para, por ejemplo, si queremos que en la portada, si está compuesta solo de módulos, que no nos muestre componente. ¿Vale? Entonces, esto es para lo que sirve el Display Component y el Main Body, si no me equivoco, es para que tampoco nos muestre los módulos que estén en las barras laterales. Por ejemplo, queremos hacer una web que sea un slide grandote y debajo queremos poner otros módulos pues, de los principales servicios que ofrece una empresa. Vale, ahí no hay ningún artículo, no hay ninguna categoría, no hay nada que enlazar como componente. Entonces, lo que podemos hacer es desactivar esto y ya no se muestra componente. ¿Vale? Y si a mayores queremos desactivar también las barras laterales, porque no vienen a cuento, pues también podemos hacerlo. Vale, luego el soporte para idiomas que se escriben de derecha a izquierda. Esto es muy interesante, lo del sufijo de la página, porque nos inserta en el body, en la etiqueta body, nos inserta clases con el nombre, más bien con el alias del elemento de menú que estamos visualizando. Por ejemplo, si estamos en la home, si nuestro botón se llama inicio, supongamos el que lleva a la home, entonces en el body vamos a tener body class inicio. ¿Vale? Si estamos en contacto, vamos a tener body class contacto, con el alias. ¿Vale? Si me refiero con lo del alias a que si son varias palabras las va a separar con un guión. ¿Vale? Pero está muy bien porque esto nos permite, para una página en concreto, supongamos el contacto, lo quiero con fondo verde. El contacto, solo el contacto, lo quiero con fondo verde. Entonces tú dices, vale,
el body que tiene la clase contacto, le vamos a poner background color verde. ¿Vale? Entonces, pues nos permite hacer ese tipo de jugadas, que creo que es muy interesante, y en otros casos es posible que te obligase a duplicar la plantilla y asignarle una plantilla a unos elementos de menú y otra plantilla a otros elementos de menú, solo por cambiar el color de fondo de la página. De esta manera lo evitamos. ¿Vale? Bien. Bueno, tenemos aquí ciertas cosillas, porque como todos sabéis, es complicado dar soporte para todos los navegadores del mercado, sobre todo habiendo algunos navegadores conflictivos, ¿no? como hay. Entonces, bueno, aquí trae alguna solución para... Bueno, esto ya para empezar, Internet Explorer 6 no existe para nosotros, el 7 tampoco, empezamos a hablar del 8. A partir del 8, pues hemos detectado que en el 8 hay estos problemas, tal, activa esto si tienes este problema. Perfecto. Gracias. Bueno, y aquí viene el compilador de LES. Le puedes decir si quieres que se comprima. Y bueno, por defecto, lo lógico es dejar esto comprimido y que no tenga que hacerlo cada vez que se redibuja la página. ¿Vale? Bien. Entonces, bueno, y esto, como toda plantilla, tenemos un lugar donde asignarle esta plantilla a diferentes elementos de menú. ¿Vale? En esta plantilla quiero asignarla al inicio y al contacto, y hay otra plantilla que la voy a asignar a servicios y productos, por ejemplo. Bueno, el sufijo de la página no sirve si tú quieres asignar mayor diseño a mayor menú. Sí, con el de sufijo de la página nos va a evitar muchas veces que tengamos que usar esto. ¿Te refieres a eso? Si tú, por ejemplo, quieres poner en el home, quieres poner otra distinta en otro menú, Sí. ¿qué tienes que hacer? Tienes que duplicar la plantilla. ¿Quieres cambiar el diseño completo? Sí. Una solución... El sufijo es para un cambio mínimo, ¿no? Algo- Claro. El sufijo no te va a solucionar ciertas cosas gordas, te va a solucionar pequeños detallitos que tú puedas tocar desde CSS. ¿Vale? Entonces está muy bien tener ese sufijo ahí, pero evidentemente no nos va a cubrir todas las necesidades de... Pues muchas veces tendremos que duplicar la plantilla o utilizar otra plantilla distinta para otra sección de la web. Yo no estoy muy de acuerdo con eso y de hecho no lo suelo hacer, porque el hecho de cambiar de plantilla al navegante puede hacer que se pierda un poco. Si tú simplemente estás cambiando de una sección a otra de la web y de repente cambias totalmente el aspecto de la web, parece que te has ido a otra. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Estoy hablando ya de usabilidad, no de otra cosa. Pablo, ¿dónde podemos poner especialmente en Gantry? No lo he Sí. encontrado. ¿Sí? La opción es que tiene, normalmente todas las plantillas tienen una opción de diferentes colores. ¿Dónde la encontraría? Aquí, en esta plantilla gratuita, tienes la opción de definir el color de los enlaces. Nada más. No puedes definir, por ejemplo, el color de los títulos. No, pero hay una opción que te viene en la demo, Sí. que te dice encima de los módulos, me parece, o Ajá. así, estilos. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, normalmente vienen 6, también lo tiene Justin y todo. Sí. Y aquí en esto, en más estoy como loco buscando, ¿dónde? Porque yo tengo una de pago. Y no Ajá. encuentro las opciones que en otras plantillas sí he encontrado fácilmente. Sí, pues sí, sé que existe, sé a qué te refieres. A ver si puedo... Sería escribir arriba en list, es que sería solo del default, ahí escribir el nombre. No, entiendo que es para el idioma. No, en la de la izquierda, Gantry default. Style now. Ahí. Sí, aquí le puedes poner tú un nombre al estilo, pero... Sí. Vale, presets. ¿Te refieres a los presets? Ah, Es que Gantry cambia el nombre, le llaman presets. Vale. Entonces, sí, efectivamente, la plantilla gratuita viene con 4 presets. Entonces tú puedes escoger uno, vale. pero es muy probable que si tú has comprado una, venga con más presets, 8 o... Sí, efectivamente. Entonces, muchas veces estos presets pues, definen, bueno, en este caso podéis ver un poco la variante, ¿no? de la cabecera, en lo que es el fondo de la página principal, pues en oscuro o en claro. Aquí, de hecho, cambia pues, el color de los botones y de los enlaces, detallitos de los presets.
Sí, bien, pues si os parece voy a seguir avanzando porque no nos da tiempo a mucho más. ¿Alguna duda con respecto a Gantry que queráis comentar antes de que me pase a otro? Siempre se usa el 100% de la web, del tamaño. Por ejemplo, en un Mac, si tú pones una web, siempre te va a pillar el tamaño entero del navegador. No, estábamos hablando de que usa Bootstrap, versión 2 por
de la plantilla vamos a poder configurar este menú principal. Tiene también la desventaja de que si gestionas el menú principal desde la plantilla, no lo gestionas desde el módulo, como se hacía típicamente en Joomla. Tú te instalas o más bien el módulo que viene de serie, de base ya con Joomla, para gestionar menús, ya no lo usas, dependiendo de cómo funcione el framework. Pero entonces pierdes las funcionalidades que te daba ese módulo, de poder elegir a lo mejor de que aparezcan ciertas posiciones, en ciertas no, de poder elegir cuántos hijos, o sea, cuántos niveles quiero que se visualicen. Eso el módulo te lo permite hacer, hay plantillas que no. Entonces, bueno, puede ser una ventaja o una desventaja. Bueno, más cosas que tienen en común, pues licencia libre, GNU-GPL, igual que Joomla, igual que sus extensiones. Entonces, el código está ahí, lo podemos utilizar, lo podemos ver cómo está hecho todo. Ventaja muy grande. Bien, una pregunta que surge mucho. Este template, este framework tiene aquí un logotipo. ¿Lo puedo quitar? Sí, sí lo puedes quitar. La licencia GNU-GPL lo permite, pero la licencia GNU-GPL te obliga a mantener el autor dentro del código. Eso no quiere decir que vaya a haber enlaces a la página del autor ni nada por el estilo, pero si tú entras a ver el código que realizó esta empresa, pues te pondrá realizado por esta empresa. Entonces, eso deberíamos mantenerlo, al igual que la licencia que ellos hayan estipulado para ese framework. Normalmente en GPL, entonces hay que mantenerla. Eso es tal y como funciona normalmente este tipo de cosas. Entonces, en principio, libertades, prácticamente todas las que queramos. Lo ideal es que reconozcas quién es el autor de esta plantilla. Buenas tardes. Vamos a ver entonces la comparativa entre frameworks para construir plantillas para Joomla. Voy a empezar presentándome. Soy Pablo Arias. Trabajo como desarrollador web freelance autónomo y fundador del grupo de usuarios de Joomla de Vigo. Y bueno, estoy sumergiéndome un poco más en la comunidad de Joomla. Vamos a empezar directamente con, bueno, comentar también que aquí en Málaga se está creando otro grupo de usuarios de Joomla y que tenéis ya la web disponible, joommálaga.com. Entonces, los que seáis de Málaga podréis asistir a las reuniones y podéis participar en la comunidad que se está creando en torno a Joomla aquí. Vale, sigamos avanzando, empecemos por el principio. ¿Qué es un framework? Pues un framework básicamente es una base que nos aporta ciertas funcionalidades para construir encima, ¿vale? Entonces, aplicado esto a plantillas, pues nos aporta pues, un panel de administración dentro de Joomla que nos permite tocar ciertos aspectos de la página y ya trae también una serie de código, estilos prediseñados para que ese framework se visualice correctamente en la mayor parte de navegadores. De hecho, esa es una de las ventajas, ¿no? Que la base está muy probada, se utiliza en muchos ámbitos, con plantillas distintas, entonces, pues tenemos una buena base donde poder construir encima. Vale, entonces, podemos dedicar menos tiempo a pegarnos con ciertos aspectos del tipo de cómo gestionan los anchos de las posiciones de módulos y demás, pero lo iremos viendo. Voy a seguir avanzando. Bien, entonces, ¿qué características comunes tienen todos estos frameworks? Pues a día de hoy todos son responsive, todos son adaptables a teléfonos móviles, básicamente, y esto ya es una ventaja muy grande. El hecho de que cojas el template que cojas de cualquiera de estos proveedores, sabes que va a funcionar bien en teléfonos móviles, o en tablets, o en casi todos los dispositivos. Esto lo comenté antes ya, las plantillas que fabrican estas empresas usan sus propios frameworks, luego dominada una, en principio dominadas todas.
Bien, normalmente, y esto es de los frameworks que vamos a tratar hoy, te proporcionan una plantilla gratuita para que tú puedas un poco evaluar ese framework e incluso es la plantilla base o plantilla en la que construir tu plantilla medida. ¿Vale? Esa plantilla gratuita la puedes utilizar para construir una plantilla medida para ti o para un cliente. Entonces, va a ser donde más me centré hoy, en conocer esas plantillas gratuitas, estos recursos que tenemos gratuitamente para aprovecharlos. Vale, muchos de ellos te permiten la gestión del menú principal y generalmente solo del menú principal. Esto puede ser una ventaja, pero también puede ser un inconveniente. ¿Ventaja que tiene? Pues que sabes que te va a funcionar perfectamente en teléfonos móviles o similares y eso es una gran ventaja, que te puedes olvidar de lo que es la gestión del menú principal. De hecho, muchos de ellos traen incluso la gestión del megamenú. Estoy hablando de introducir módulos dentro del menú para poder a lo mejor poner en un menú desplegable el formulario de login o detalles de ese tipo. Pues dentro de la administración no veo correctamente el logotipo en X navegador. No está bien situada la columna de la izquierda, se rompe en tal. Eso en principio no nos va a suceder, porque estos frameworks ya están pensados, probados y en principio funcionan en todos los navegadores. También tienen desventajas. Una de ellas es el aprendizaje. Es decir, cuando te enfrentas a algo nuevo, pues tienes que aprender a usarlo. Entonces, el problema es que un poco cada framework tiene sus peculiaridades. Entonces, tienes que ir adaptándote a ellas, ¿no? A ver, intentan solucionártelo de la manera más sencilla posible, para que no tengas que romperte la cabeza. Hay documentación, hay foros de asistencia o soporte. Entonces, bueno, el aprendizaje muchas veces se compensa. Es decir, la parte que tardas en aprender, luego compensas ese tiempo con lo rápido que vas creando nuevas plantillas para los proyectos. Otra desventaja puede ser que este framework abarque más cosas de las que tú en realidad necesitas para tu página web y por tanto esté sobrecargando de código innecesario un sitio web que realmente no necesita ciertas funcionalidades que este framework te aporta sí o sí. Hay muchos que te permiten desactivar ciertas funcionalidades si no las utilizas, pero hay otros que no. Entonces, bueno, es otra de las desventajas. Vale. Vosotros de todas formas, si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, me preguntáis. Yo estoy yendo ya un poquito más rápido porque, bueno, empezamos un poquito más tarde, entonces voy a ir un poquito rápido. Vale, ejemplos de frameworks para plantillas en Joomla. Estoy poniendo lo que es el nombre del framework y entre paréntesis la empresa que creó ese framework y que normalmente distribuye plantillas basadas en ese framework. Entonces, estas empresas lo que hicieron es crear una base encima de la que poder construir sus plantillas para luego venderlas. Entonces, decidieron crear una base común para todas esas plantillas y es la que reutilizan cada vez que crean ellos una plantilla para vender. Muchas veces, pues, los primeros casos sacan una plantilla cada mes. Una plantilla cada mes, entonces te vas a su página web, puedes ver cuál es la novedad del mes, pero lo bueno es que está construida encima de esa base ya conocida. Entonces ya sabes lo que te vas a encontrar cuando vayas al panel de administración de esa plantilla. Va a ser muy similar a cualquier otra del mismo fabricante. Bien, entonces como podéis ver aquí tenemos Country, que es de la empresa Rocket, Ward, de Udemy, T3, de Joomla. Estos tres son los que yo más he utilizado y son los que más me voy a centrar, ¿vale? También he utilizado Vertex en algún proyecto. Menciono aquí Justra, aunque no lo vamos a ver hoy, pero creo que se merece una mención por el gran trabajo que está haciendo. Pero una de las condiciones que yo ponía en la descripción de este taller es que lo que vamos a utilizar son plantillas gratuitas que nos ofrecen estos proveedores y esas plantillas gratuitas van a ser las que utilicemos
para construir la plantilla adaptada a nuestras necesidades. ¿Vale? Luego está OneWeb, este framework es relativamente nuevo, de hecho creo que fue esta semana cuando empezó a vender templates, este framework. Y bueno, luego tenemos unos cuantos más, Gary Pro, lo comentamos antes. Luego tengo aquí Sparky, este lo había mencionado en otro Joomla Day y me llamó mucho la atención un poco como